los 16 años, enfermé seriamente. Estaba cansado, trabajando duro en la escuela. No comía bien. Y me dio neumonía. Y un absceso se formó en mi pulmón. Bueno, un día ese absceso estalló. Y tuve una hemorragia. Necesitaba sangre. Seguramente creían que podía morir. Obviamente no morí. Pero algunos dicen que Dios me salvó. Los creyentes creen que Dios se comunica con nosotros a través de milagros, que los milagros son una prueba de lo divino. Ahora voy en un viaje para descubrir el poder de los milagros. ¿Caíste de ahí arriba hasta aquí? ¿Qué dijeron los médicos? Tú eres un milagro. Para descubrir qué es suerte y qué es destino. En el pensamiento chino, todo tiene una razón de por qué ocurrió. Para ver cómo la creencia en los milagros puede cambiar la historia. Los milagros simbolizan el comienzo del pueblo judío. Y cómo el destino puede cambiar vidas. Están viendo un verdadero milagro de Dios. Para conseguir lo que parece ser imposible. El verdadero milagro es transformar la mente humana. Es un milagro necesario. La historia de Dios. Milagros. La mayoría de los que creen en Dios, creen que Dios vela por nosotros. Cada momento, de cada día, guiándonos, salvándonos. Para mí, sería un milagro que pudiera cuidar a los 7,000 millones de nosotros. Así que cuando supe de Alcides Moreno, tenía que venir a Nueva York y escuchar su historia. Aquí estamos. Hace 8 años, Alcides llegó a trabajar como limpiador de ventanas en esta torre de 47 pisos en Manhattan. Coméntame, ¿qué pasó? Me desperté en la mañana, subí a mi auto, viajé desde Nueva Jersey y vine al edificio. ¿Tomaste el ascensor? Y subí hasta arriba. A 47 pisos 47 de altura. 47 pisos de alto, sí. Y subí a la plataforma. Alcides acababa de empezar a bajar la plataforma cuando uno de los 2 cables que la sostenían se rompió. Solo me agarré del andamio y me sostuve hasta que el otro cable se rompió. Los paramédicos me encontraron justo en medio del andamio, así. Entre los 2 edificios. Sí, entre los 2. Sí, fue justo en medio. Ellos me sacaron de ahí. Alcides cayó 47 pisos, 150 metros. Se rompió 10 huesos. Sus pulmones colapsaron. Necesitó 20 litros de sangre y plasma. Pasó 3 semanas en coma. ¿Recuerdas cuando despertaste de ese coma? Fue el 24 de diciembre, justo en la cama, y mi esposa estaba ahí. Una caída de tan solo 10 pisos es algo a lo que casi nadie sobrevive. Los médicos dicen que el vuelo de 47 pisos de Alcides fue más que increíble. ¿Lo había visto todo o creía haberlo hecho hasta que pasó algo como esto? ¿Caíste de ahí arriba hasta aquí? Sí. ¿Y aquí? ¿Aquí estás? Sí, señor.
Y véame, trabajando y viviendo. Dame un nombre para eso. Bueno, el médico dijo, en verdad, tú eres un milagro. Él dijo, tú eres un milagro. ¿Y tú qué crees? No lo sé. Aún no lo sé. A Alcides le es difícil aceptar esto como un milagro, debido a que no estaba solo cuando cayó. Su hermano menor estaba en esa plataforma con él. Murió al momento de tocar el suelo. ¿Y el nombre de tu hermano? Edgar, Edgar. aquí estamos. Es él. Sí, Somos los dos. muy bien. Mi hermano fue una gran pérdida. ¿Eran unidos? Muy, muy unidos. Era un gran hombre. Lo siento, Alcides. Debe ser muy doloroso. Sí. Lo había traído a trabajar conmigo y duele mucho. Porque, Era más joven. sí, era más joven que yo y era un buen hombre. ¿Crees que Dios te salvó? Eso creo, yo pienso que sí. Sí. Eso te convierte en el milagro. Pero al mismo tiempo, tu hermano se ha ido. Sí. ¿Te preocupa eso? ¿Acaso intentas reconciliar eso? ¿Intentas averiguar por qué él? Y no yo. No tú. Pues sí, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si fuera yo, me lo preguntaría cada día. Dios me dio otra oportunidad para seguir adelante, para continuar con mi vida. Y todavía intento averiguar qué es lo que tengo que hacer. Alcides ya no es un limpiador de ventanas. Él y su esposa tienen una nueva vida en Arizona, donde están criando a su familia. Él todavía está intentando comprender si Dios tiene un plan para él. ¿Por qué yo? ¿Dios tiene un propósito para mí? Alcides se pregunta, ¿por qué yo sobreviví? Cuando mi amado hermano no lo hizo. ¿Por qué? Es decir, ¿hay alguna entidad que toma esa decisión? ¿O es que vivimos con aleatoriedad, una pura y simple aleatoriedad? Para los cristianos, los milagros son prueba de que la vida no es al azar. Ellos creen que Dios interviene en el mundo por una razón. Los judíos también creen en el poder de los milagros. De hecho, su fe fue construida en una piedra angular de la intervención divina. He venido a Jerusalén para ver cómo los judíos celebran los milagros de su salida de Egipto. En una noche que es diferente a todas las otras noches. El pesa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Esto es para Muchas ti. gracias. Soy Aviva. Bienvenido a mi casa. Hola, Aviva. ¿Quieres entrar? Oh, Dios. Rabino Maya. Es un placer. ¡Qué maravilloso! Maya Libuch es la primera mujer nacida en Israel en convertirse en rabino. Sí, Sí. conozco a muchos rabinos, pero ninguno mujer. Espero que disfrute algo nuestra tan comida especial. y nos esforzaremos para que sea Si hay comida, estaré bien. comida. Sí, hay Muy comida. bien. Este es Jaboset. Y puedes probarlo y luego decidir. Te va a hacer sentir como si te embriagaras. Sabe bastante a vino. A decir verdad, Sí es. Muy bien, muchachos. Comencemos. El plato del ceder dará inicio. Vamos, siéntense todos. Una de las más importantes tradiciones del judaísmo, y esto se nos ha ordenado desde nuestros antepasados. No hablarás en tu teléfono celular durante el ceder. Así que tenemos una cesta para celulares aquí.
Los monjes que habían salido de Egipto en hebreo se llaman Nesang. Nesang viene de la palabra Nesing, que es milagros. Son los monjes de los milagros que simbolizan el comienzo del pueblo judío y el pueblo como entidad. La forma en que hacemos el Seder es que leemos a través de la Hagadá. Así que Morgan, como nuestro invitado, te damos la bienvenida haciéndote leer el pan de la aflicción. Este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Que todos los que tienen hambre entren y coman, y todos los que están en necesidad vengan y celebren el Pesa. Este año somos esclavos. El próximo año seremos hombres libres. La comida del Pesa es una celebración de la unión que los judíos sienten con Dios, y es una ocasión para que los niños entiendan el fundamento de su fe. Todos atentos para escuchar a Rebeca. El Seder cuenta cómo los judíos escaparon de la esclavitud. Salud, salud. Salud. Gracias a que Dios luchó contra los egipcios con una serie de 10 plagas. Rabino, ¿Sí? ¿por qué el Pesa? ¿A qué se refiere en sí esa palabra? Cuando Dios lanzó sobre Egipto la 10ª plaga de matar al primogénito, le dijo a los hijos de Israel que pusieran sangre en el umbral de sus casas. Y el ángel de la muerte, Pesa, que significa se saltó las casas de los hebreos y solo se llevó al primogénito de los egipcios. Muchos judíos creen que el que Dios evitara a sus hijos era prueba de que en verdad ellos eran su pueblo escogido. Pero esto no fue la única señal divina. El milagro de salir de Egipto fue seguido por el milagro de la división del mar. Dios hizo 2 milagros. Uno fue la división de la mar ante los hebreos y después cerrarla ante los egipcios. Así que Dios quiere que recordemos que los egipcios son sus hijos tanto como nosotros. Así que al poner gotas de vino en nuestros platos, en realidad estamos poniendo gotas de tristeza, ya que Dios había perdido a muchos de sus hijos mientras salvó a los de otros. Este reconocimiento de que los milagros del Éxodo no beneficiaron a todos me recuerda a Alcides Moreno. La voluntad divina no es fácil de entender. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre la idea de toda esa serie de milagros? Yo no creo que alguien vaya a dividir la mar para nosotros hoy. Me gustaría que alguien nos trajera la paz hoy. Pero la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro de ideas. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de ella? ¿Qué podemos llevar a nuestra vida? Es una manera de decir gracias, ¿sabe? Es una manera de enseñar a los niños a que no den por sentado cada pequeña cosa, que tienen que dar las gracias. Es bueno tener padres. Es bueno tener un techo sobre la cabeza. Probablemente el mayor milagro ¿Sí? de todos es que los judíos siguen aquí. Quiero que ellos crezcan con la idea de que los milagros pasan. Esa es la historia. Los israelitas vieron la paz, los milagros, como prueba de que Dios se preocupaba por ellos. No todos los judíos modernos creen en los milagros del Pesa, pero estas historias todavía los definen como pueblo. Y ese pozo profundo de tradición y fuerza moral los ha sostenido, ha sido utilizado por ellos durante miles de años para atravesar tiempos difíciles. En todo el mundo, la creencia en los milagros da fuerza a la gente. En la Ciudad de México, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe marca el lugar donde se dice que la Virgen María se le apareció a un campesino hace 500 años. En Hong Kong, los peregrinos budistas acuden a la estatua de Wang Yin, de quien esperan les conceda curas médicas, una esposa o buenas calificaciones. Y en Roma, los milagros pueden convertir a gente ordinaria en santa. He venido al Vaticano
para entender cómo la Iglesia Católica verifica los milagros. Creo que la primera vez que estuve en el Vaticano fue en 1983. Estoy con Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, el director de la Academia Pontificia de Ciencias. Hablemos por un momento sobre los milagros. ¿Los milagros realmente existen? Verá. Por ejemplo, Jesús caminando sobre el agua. En la vida de Cristo, si tú no aceptas los milagros, es imposible entenderla. Cada página del Evangelio es un milagro de Cristo. Para considerar santa a una persona, la Iglesia necesita milagros. Así que para tener santos tienen que tener milagros. Así es. A menos que seas un indicador, el único camino a la santidad es ser considerado responsable de realizar 2 milagros después de morir. El Papa Juan Pablo II se convirtió en santo en el 2014, después de que 2 mujeres que le rezaban después de su muerte afirmaron haberse curado milagrosamente. Una de la enfermedad de Parkinson, otra de un aneurisma cerebral. Al Vaticano le lleva años investigar estas afirmaciones, a veces décadas. La Iglesia tiene un abogado del diablo al que cada vez que alguien dice haber visto o experimentado un milagro, la Iglesia envía a ese abogado para investigar. Sí, ellos tienen que defender y tener científicos, doctores especiales, para demostrar que se trata de una intervención especial de Dios. Así que si yo voy y digo que he experimentado un milagro, la Iglesia diría entonces, muy bien, vamos a comprobarlo. Exacto. Tenemos que comprobarlo. ¿La mano de Dios realmente interviene? No solo en cuestiones de vida o muerte, sino también en los altibajos de nuestra vida cotidiana. O todo lo que pasa por casualidad. ¿Qué, si es que hay algo, rige los momentos aparentemente aleatorios que cambian nuestras vidas y nos envían en diferentes direcciones? ¿Cómo es que un joven pobre de Mississippi acaba en Hollywood? Siempre me ha gustado el cine. Siempre soñé que estaría en él. Yo era un creyente. De hecho, lo logré. ¿Se trató de un milagro? La mayoría tenemos un punto de inflexión en nuestras vidas. Un momento crucial en el que te preguntas, ¿cómo ocurrió esto? El mío fue en 1989. Hice 3 películas. Apóyate en mí, El chofer y la señora Daisy y Gloria. ¿Yo hice que pasara? ¿Alguien más tuvo la última palabra? ¿O solo tuve suerte? Para tratar de entender esto, veré a un profesor de psicología que piensa que a menudo confundimos la casualidad con los milagros. Danny Oppenheimer. Mucho gusto. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, ¿tú? Bien. Bien. ¿Qué haces? Lanzando monedas. ¿Por qué? Estoy buscando rachas. ¿Rachas? Sí, si las lanzas varias veces, lograrás una racha. ¿En serio? Wow. Son muchas cruces. Si lanzo la moneda 2 veces y sale lo mismo en ambas, ¿es un milagro? No. Si lo haces 50 veces y te salen 60, eso es un milagro. Bueno, sí, si son más de las que lanzas. Pero, ¿qué tan raro tiene que ser un evento antes de llamarlo milagroso? ¿Una en 1 millón, en 1000 millones? 1000 millones. Una en 1000 millones. Vamos a intentar algo. Muy bien. Jota de diamantes, 6 de espadas, Sí. rey de espadas, 2 de corazones, 7 de diamantes y as de espadas. ¿Es milagroso haber tenido esta secuencia? No, solo es una selección aleatoria de cartas de la baraja.
Sí, pero esta secuencia en particular, empezando con la J, luego el 6 de espadas y luego el rey de espadas, solo ocurre una en 14.000 millones de 1.000 millones. Saca 6 cartas. Muy milagroso para tu una en 1.000 millones. Estás diciéndome que esto es milagroso. Pues no. Como dijiste antes, solo son cartas al azar. Si fueran los 6 primeros dígitos de tu número de seguridad social o los últimos 6 de tu número de seguridad social, los 6 primeros de tu número de teléfono, a veces no es algo milagroso, a veces es solo la probabilidad jugándote algunos trucos. Muy bien, ¿y cómo incluimos lo divino? Porque hay personas que realmente creen que hay una intervención divina en esta clase de interacciones. Claro, y nada de lo que digo descarta la posibilidad de lo divino. Que la probabilidad prediga ciertas cosas no significa que no haya intervención divina. Pero las cosas milagrosas que no crees que puedan pasar solamente por casualidad, seguro que pasan, y tienen que pasar. Sería raro que no se dieran, porque con 6.000 millones de personas en el mundo, hay muchas oportunidades para que algo realmente inusual llegue a pasar. Esperaríamos que le pasara a algunos. Que esté en la naturaleza humana hacer una sinfonía de la cacofonía de eventos ocurriendo a nuestro alrededor no significa que la providencia divina no exista. De hecho, como aprendí en Roma, en el pasado, la oportunidad y Dios coexistían. Los antiguos romanos tenían una opinión diferente sobre los milagros. Antes de convertirse en cristianos, los romanos tenían muchos dioses. Ellos creían que los dioses controlaban su destino y todo lo que pasaba era decidido por ellos. La arqueóloga Valerie Higgins me dice que los dioses incluso determinaban el resultado de los eventos deportivos. Estamos aquí en el Circus Maximus. Este fue el más grande circo en Roma, de hecho, del Imperio Romano. Es aquí donde hacían las carreras de carros. Estamos, de hecho, parados en la pista. Sí, las puertas de salida estaban ahí abajo y corrían por aquí hasta el otro extremo, donde se daban la vuelta. Y luego volvían hasta ese extremo, y hacían eso 7 veces. Al menos 250,000 de personas podría caber aquí. Sí, claro, este era un lugar que estaba lleno de vida y lleno de acción. Pues debió haber sido muy parecido a las carreras de caballos de hoy en día, con las apuestas y desafíos y... Seguro, sí. Sabemos que había muchas apuestas y juegos de azar. Los juegos de azar, sobre todo los juegos de dados, eran mal vistos, porque se apostaba por la voluntad de los dioses. Pero los juegos de azar comenzaron a cambiar la forma en que los romanos pensaban sobre el destino, y abrió el camino hacia la creencia en los milagros. ¿Cómo encaja el juego con la idea de que tu destino se había fijado sin importar lo que hiciste? Ibas a terminar donde tenías que terminar. Ellos realmente creían que su destino estaba escrito, pero no lo aceptaban pasivamente. Ellos hacían todo lo posible para colocar a los dioses detrás de sus jinetes. Si yo fuera a pedir, por ejemplo, el día de una gran carrera y los antiguos romanos pensaran, bueno, está en manos de los dioses, pero necesitamos saber qué quieren los dioses. Claro, pero... ¿Cómo resolveríamos eso? ¿Cómo era que averiguaban lo que querían los dioses? Lo que los dioses querían, bueno, debías ir con un sacerdote especializado en esa clase de cosas. A la vuelta de la esquina de la pista de carreras, escondido en un callejón y abajo, en un sótano, Valerie me lleva a ver los restos del templo que data del siglo III. Un lugar donde los romanos pudieron haber intentado torcer la voluntad de los dioses. Esto es espectacular. Sí, lo es. En lo que estamos entrando ahora es un mitreo. ¿Un mitreo? Sí, así es. Es un tipo especial de espacio ritual. Para el culto de Mitra. Él es el dios. Está matando al toro. Mitra era un dios para los hombres. Hombres duros, soldados, poderosos hombres de negocios. Estamos aquí en este mitreo, que es algo así como la cueva del hombre original. Sabemos que hacían muchos festejos. ¿Estaría alguno de los sacerdotes aquí? ¿Habría sacerdotes aquí? Sí, estoy muy segura. Que estarían supervisando el banquete porque era bastante esencial que hicieras el ritual correctamente
para asegurarte de que tu equipo iba a tener éxito en el Circus Maximus. Así que estamos aquí abajo haciendo todos los rituales y realmente estamos ajustando los destinos para que se hagan lo que realmente queremos que se haga, ¿o no hay nada que...? No, eso no impide que le des una ayuda al destino. Ciertamente sabemos que había una gran cantidad de trampas que ocurrían en el Circus Maximus. Oh, temo que sí. Hicieron todo lo posible para que funcionara, para lograr el éxito. Y no estaban exentos de hacer trampa. El hecho de que estuvieran permitiendo que los dioses decidieran su destino no significaba que no fueran a ayudarlos. Sí podían. Y es que podías ayudar en algo, es. solo poco. Porque su idea era que el dios trabajara para ellos. Y eso era en cada aspecto de su vida, incluyendo, desde luego, a su equipo corriendo en el Circus Maximus. Sí. Los romanos no tenían fe, solo seguían los rituales. Tienen destinos. Tienen destinos, ¿correcto? Tienen destinos, no fe. Sí. Sí, eso hace una gran diferencia. Los antiguos romanos creían que si eras bueno con los dioses, ellos serían buenos contigo. Cada evento, desde ganar una carrera de carros hasta echar los dados, podría ser el resultado de la intervención divina. Un pequeño milagro. Solo intento averiguar cómo un par de milenios de catolicismo pudieron cambiar la forma de pensar de los romanos. No voy. ¿Todavía creen que Dios intercederá y recompensará su destino con una escalera real, tal vez? La idea de que nada en nuestra vida sucede por casualidad no murió con la cultura de la antigua Roma. Se mantuvo viva y bien en la filosofía china y la religión del taoísmo. El taoísmo se remonta a casi 2 milenios. Los dioses no son el foco del taoísmo. El foco es el Dao, la máxima energía creativa del universo, al cual todos estamos conectados. Esta interconectividad significa que nuestros destinos se establecen en el nacimiento. Entonces, ¿los taoístas creen que los milagros son posibles? Para averiguarlo, me dirijo al corazón de la comunidad china en Los Ángeles para ver a una calculadora de destinos taoísta de 4ª generación llamada Jenny Lu. Jenny Lu. Morgan Freeman. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias. Pasa, por favor. Gracias. ¿Hiciste mi gráfica de vida? Así es. Estuviste aquí el 1 de junio, así que 6/1/1937, 2 a.m. ¿Es correcto? Sí. Tu mapa de vida nos deja saber que más de 120 estrellas se localizan en la hora de tu nacimiento. Estas estrellas configuran un cierto campo de energía que impacta la calidad y el éxito de tu vida. En China no llamamos a esto astrología, sino un cálculo de destino. Cálculo de destino. Cubre tu vida en periodos de 10 años, y de los 6 años a 15 es 1, 16 a 25 y así sucesivamente. ¿Y qué hay ahora entre 76 y 86? Ahora estás en tu sector de la amistad. En el sector de la amistad, la estrella de allí se llama Guantong. Esta estrella representa a los estudiosos, gente culta. Son personas de las que uno desea rodearse. ¿Va bien hasta ahora? ¿Va bien hasta aquí? Y una de las razones por las que tal vez no habías venido hasta hoy es que una de las estrellas en tu sector personal se llama Nienson, y Nienson es el aventurero. Alguien a quien le gusta tomar las cosas como vienen. Así que si mi destino ya está escrito, ¿eso deja espacio para los milagros? Por supuesto. No vemos la carta astrológica como infalible, como tu único destino tallado en piedra. Es un mapa de la vida, al igual que decimos que la vida es un viaje. Y para ir en un viaje necesitas tener un mapa. Habrá callejones sin salida, va a haber varios baches. Si sabes dónde están, aún tienes el control de tu auto. Esto es solo un sistema de navegación, puedes virar. Si entiendes cómo estás conectado con todo lo que te rodea, ese es el milagro que te ayudará. ¿Esto está conectado con el Feng Shui? El Feng Shui se basa en el pensamiento taoísta.
Todo lo que nos rodea está conectado, todo es energía, todos nos conectamos a través de esta energía. Feng es viento. Shui es agua. Es una energía que no se puede destruir o crear, siempre está allí. Pero podemos desviarla, aprovecharla. En China decimos... Manejarla, exacto. Iba a decir, en China dicen... Los pájaros no vuelan, los vuelan. Los peces no nadan, son... Arrastrados. Arrastrados, llevados por el agua. Siempre creemos, sobre todo en el cristianismo, que un milagro es el resultado de la intervención divina. En la ideología china, todo está conectado. Todo tiene una razón de por qué ocurrió. Gracias. Gracias a ti. Feng Shui. Viento. Agua. Las aves no vuelan. Las lleva el viento. Los peces no nadan. Son llevados. Todo lo que nos pasa a nosotros es el resultado de todas las cosas con las que estamos conectados. Lo que llamamos intervención divina no son más que conexiones de las que no estamos conscientes. Me hace pensar si no deberíamos, tal vez, dejar de esforzarnos tanto por controlar nuestras vidas y aprender a montar la ola de la vida. Nuestras vidas están llenas de giros y vueltas inesperados. Algunos creen que no hay nada más que aleatoriedad. Otros dicen que somos impulsados por la voluntad de Dios o la energía del universo. Ambas creencias podrían hacer la diferencia entre la vida y la muerte, porque la mente humana podría tener un poder oculto para desatar un milagro. Estoy viajando por el mundo intentando comprender el poder de los milagros. Y he venido al Cairo para averiguar si ese poder podría venir de nuestra propia mente. Estoy visitando uno de los hospitales más antiguos del mundo. Un lugar que fue famoso por la combinación de la ciencia médica con el poder curativo de la fe. Los escritos alrededor del edificio describen la fundación de este hospital y de todo el complejo. El historiador del Islam de Harvard y médico Ahmed Ragab me ha traído al complejo Kalagun, que abrió sus puertas alrededor de 1285 AD, Anno Domini. Esta sería la entrada por la que los pacientes normalmente pasarían. ¡Wow! Es un cambio dramático del exterior. Esto así fue diseñado. Cuando entras en este corredor del exterior, del sol y la calle sucia, todo es muy ruidoso. Entras aquí y es un pasillo oscuro, tranquilo y a la sombra. Los pacientes venían aquí esperando ser curados tanto por la medicina como por una milagrosa intervención de Dios. Quiero mostrarte algo aquí. Ah, ok. Dios mío. Cielos. Esta construcción es lo más impresionante que haya visto en cualquier lugar. Este es el santuario del sultán Qalawun, el fundador de este hospital. Los pacientes entraban y ofrecían una oración de agradecimiento para el sultán. Poco a poco, el mismo Qalawun se conectó a la idea de curación. Es como si en esta historia estuviéramos ante la creación de un santo que cura. ¿Eso significa que todo se convierte en una conexión entre la fe y la curación? La medicina en su conjunto era vista como el conducto de la voluntad de Dios. Así que al final del día, si enfermamos, en parte eso es algo que Dios quiere. Y solo nos curaremos con la medicina, pero solo por la voluntad de Dios. Exacto. Así que de hecho todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Exacto. Entiendo. Hace siglos, los musulmanes creían que la fe y la medicina trabajaban de la mano. Pero la creencia en la intervención divina en realidad ayuda a la medicina a sanarnos hoy.
Tom Renfro está familiarizado con el cliché "el milagro de la medicina moderna", porque él es un médico practicante. Pero también cree en los milagros divinos y que uno le pasó a él. Fue hace 18 años que me paré aquí para darle gracias a Dios por sanarme. Y lo que les dije en esa época es que estaban ante un verdadero milagro, un milagro de Dios. Las historias milagrosas Harper ha traído a la Academia de la Universidad de Indiana, Candy Gunter Brown, a Virginia del Norte para ver a Tom. Ella está estudiando si la fe y la oración realmente pueden mejorar los resultados médicos. La pregunta que en realidad me interesa es ¿qué pasa cuando las personas oran para sanar? Candy, fue en 1996, en el otoño de ese año, que me encontré un nódulo en la parte de atrás de mi cuello. Más tarde, ese otoño, encontré más nódulos bajo mi brazo. Decidí buscar atención médica y la biopsia bajo mi brazo mostró que tenía una forma inusual del linfoma llamado linfoma de células del manto. ¿Sí? El pronóstico era muy malo y me dieron meses de vida. Básicamente me dijeron que disfrutara del tiempo que me quedaba. Y el objetivo era mantenerme vivo y gozar de la Navidad. Yo era un médico. Sabía de la evidencia objetiva que estaba ahí. Tenía una falla multiorgánica. Tenía una enfermedad para la que no había medicamento o cura que pudiera acabar con esta enfermedad. En lugar de desesperación, el Señor quiere que recordemos: te he traído hasta aquí y no voy a dejarte aquí completamente solo. ¿Recibió tratamientos médicos? No recibí tratamientos médicos, no en esa época. Los tumores continuaron progresando y a medida que progresaban, las personas se iban reuniendo con más y más intensidad en la oración. Nuestro pastor organizó un fin de semana de oración, donde la gente venía y rezaba, tal vez incluso toda la noche, y fue un tiempo notable. Para entonces, los tumores eran del tamaño de manzanas en mi cuello. Mis brazos sobresalían por la adenopatía masiva bajo mis brazos. Mi abdomen se estaba expandiendo. Estaba muriendo. El Señor, de hecho, me habló y dijo: ahora es el momento de ir al hospital. La quimioterapia por lo general solo retrasa el progreso del linfoma de células del manto. No es una cura. Así que comenzaron una infusión. Y fue como la roca que David le lanzó a Goliat. Antes de que la infusión se hubiera completado, hubo algo que cambió en mí físicamente. Los tumores se hicieron como unas pelotas blandas, como unas esponjas, y muy suaves. Y empezaron a desaparecer frente a los ojos de los médicos. Y toda esta adenopatía masiva solo desapareció. En las siguientes 24 48 horas se había ido. ¿Alguna vez se ha preguntado si la quimioterapia solo trabajó mejor de lo que los médicos esperaban que lo hiciera? La quimioterapia no fue diseñada para curar. Nadie esperaba que estos tumores comenzaran a desaparecer o disolverse. Debía haber muerto varias veces durante esta enfermedad, por embolias pulmonares, por neumonía, por insuficiencia renal. Pero tenía fe. Había gente que vertía sus palabras en mí para alentarme. Y yo creo que a través de eso, Dios intervino y me sanó. Y aquí estamos, 18 años después, yo hablando con usted. Para mí, eso es un milagro. Es un milagro que yo esté aquí. ¿Por qué sobrevivió Tom Renfro cuando hay muchas personas que oran por sanar y no lo logran? Tom cree que el poder de su fe y la de las personas que le rodean ayudó a la quimioterapia a lograr lo imposible. Me sorprende que gran parte de lo que llamamos milagroso se inicie justo aquí, en la mente. Cerramos los ojos siempre que rezamos
Y creo que eso se debe a que el objetivo es enfocar la mente para allanar las distracciones de la vida cotidiana, para hacer que nuestra mente logre lo que en un principio podríamos temer que es imposible. He venido a la India para explorar una religión que cree que todos tenemos el poder mental para hacer milagros. Este es el templo de Mahabodhi, en Bodh Gaya. Según la tradición budista, hace 2500 años, un hombre llamado Siddhartha Gautama llegó a la conclusión de que la mente humana tenía inmensos poderes sin explotar. Al hacer esto, fundó una religión completamente nueva, el budismo. Y la tradición dice que lo hizo justo aquí, bajo este árbol. Quiero entender lo que los budistas creen que le pasó a Siddhartha cuando se sentó bajo el árbol. El monje tibetano Losang Tempa ha prometido ayudarme a averiguarlo. Hola. Qué gusto estar aquí. Me da gusto que vinieras. A mí también. Este es nuestro lugar sagrado, donde el Buda obtuvo la iluminación. Losang me dice que me hará entender el milagro de la iluminación del Buda, y lo hará desafiando mi mente para conseguir que vea la luz yo mismo. ¿Qué sabes sobre el Buda? ¿Qué les enseñan en los Estados Unidos? Supe que era de noble cuna. Ajá, sí, y sí. Que creció muy protegido dado quien era, y luego un día decidió salir del complejo. Así es. Y comenzó a ver la vida como realmente era. ¿Y por qué hizo eso? Esa es la pregunta que usted va a responder. Bueno, ¿qué sentiría usted si su padre hubiera decidido tan pronto como nació: este hijo mío va a ser el rey? Así que debo mantenerlo en este palacio rodeado de objetos bellos sagrados, flores bien. que nunca se caerán, hermosas jóvenes que nunca envejecerán. Suena perfecto. ¿No es perfecto? Suena Pero muy él bien. no estaba satisfecho. Buda dejó el palacio. Sí. ¿Y sabe qué vio cuando salió del palacio? Bueno, según entiendo, él vio sufrimiento. Vio la vida real y fue algo... ¿Qué vio él? Bueno, había ancianos, viciados, sí, y mendigos, sí. Gente que no tenía nada, gente que tenía hambre. Sí, de seguro eso le abrió los ojos, lo sorprendió. ¡Wow! Vio muerte. Sí, también vio muerte. Su padre no quería que viera muerte. Él lo hizo pensar firmemente en: debo dejar este lugar y averiguar la causa de esto. ¿Por qué la gente sufre? Siddhartha vagó durante 6 años intentando entender la causa del sufrimiento, hasta que finalmente llegó hasta la sombra de un ficus. Y decidió que iba a quedarse en ese punto, enfocando su mente hasta que descubriera cómo acabar con el sufrimiento humano. Después de estar sentado sin moverse por toda una noche, Siddhartha alcanzó una transformación mental. Los budistas dicen que se convirtió en el Buda, el iluminado. Él nos enseñó y dijo lo que un médico le diría a un paciente: estás enfermo, estás mal, estás sufriendo, y mucho. Tienes un problema. Segundo, conozco la causa. Básicamente estás anhelando apego. El Buda se dio cuenta de que mediante el abandono de sus deseos y su apego al mundo material, podía liberarse del sufrimiento. Pero el Buda, y por generaciones de budistas después de él, esta liberación del apego parece permitir una notable, tal vez hasta milagrosa concentración mental y física. Él estaba tan agradecido con ese árbol bajo el que se sentó y logró esa sorprendente comprensión. Se sentó ahí por 7 semanas, y en una de esas semanas observó sin pestañear, se dice. ¿Sin moverse? ¿Sin pestañear? Por 7 días. ¿Es posible o no? No hemos ejercitado nuestras mentes. Estamos ocupados con cosas externas, comprando y vendiendo, y haciendo todo lo que ¿Nunca hemos visto a un yogi en acción?
Sí, en cierto sentido es algo increíble, pero usted y yo podemos hacerlo. Para los budistas, años de entrenamiento mental y mostrar amor y compasión a otros puede liberarlos del sufrimiento. Caminando alrededor de este templo, uno siente que un milagro en verdad podría ocurrir. El milagro de personas estando contentas con sus vidas. Personas llevándose bien. ¿Quiere venir y ver cómo un lama tibetano enseña a estudiantes occidentales? Claro. ¿Cómo está? Yo muy bien. ¿Y usted, señor? Muy bien, vi su película. ¿En serio? ¿Y cuál? No lo sé. ¿A quién más le gustan mis películas? ¡Bravo! Abreviando, todos necesitamos cuidar, amar y respetarnos unos a otros. Esa es la fuente de la felicidad. Aquel que tenga eso, su viaje será bueno. Y que no tenga esto en su corazón, será malo. Gracias. Es fantástico. Desde hoy usted es mi amigo. Póngaselo. Ah. Es grandioso. Usted también. Así que una gran cantidad de religiones se basan mucho en los milagros, como el cristianismo, el judaísmo. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted hace milagros? ¿Qué es un milagro? Bueno, volar en el cielo, eso es un milagro. Las aves vuelan, las aves vuelan. Sí, pero normalmente pensamos en los milagros como algo divino, una especie de prueba de Dios o algo parecido, no sé. Sí, podríamos preguntarnos dónde está Dios. Preguntamos a los místicos y los yogis dónde está Dios y apuntarán aquí y no apuntarán hacia allá. Dirán que está aquí. Así que si estás inspirado por tu Dios interior, Buda, Cristo, no sé, Krishna, como quieras decirle, tal vez tú podrías realizar un milagro. ¿Qué necesita más este mundo? Necesita sanarse, ¿cierto? Amor. Necesita reconciliación. Ese sería un milagro, y ese es el milagro que necesitamos, y no personas levitando 7 centímetros de su asiento mientras meditan. Es estúpido. Atengámonos al milagro real que es transformar la mente humana. En serio. Muy bien. ¿Sabe qué fue lo que hizo? ¿Qué? Resolver el problema de los milagros. Gracias. Ande, sigamos. Usted realmente me agrada. Es irónico que un hombre que nos quería conectar con el poder que todos tenemos dentro de nosotros mismos es considerado como una especie de ser divino. El objetivo del budismo, por lo que puedo ver, es enseñarnos que todos somos capaces de mucho más de lo que nosotros podríamos creer. Si solo nos concentramos y enfocamos nuestras mentes. Yo solía luchar para dar sentido a las historias de milagros. ¿Cómo podía ser separado el océano? ¿Cómo era posible caminar sobre el agua? Pero creo que me perdía el meollo. Creer en milagros es creer que hay más en la vida de lo que podemos ver. Es aceptar que podría haber algo que nos conecta, que nos une. Tantas almas pasan por este mundo. Nuestros caminos se cruzan, los milagros, claro que pueden y llegan a pasar. La gente obtiene lo que siempre quiso. Hay personas que inspiran a otras. Y hay quienes se enamoran. Ya sea que estos eventos estén orquestados por la mano de Dios, el poder de la mente, o por 1.000.000 de posibilidades, pienso que hay que creer en los milagros. Porque los milagros, como sea que los definan, nos ayudan a... nos dan esperanza. Nos llevan a crear
una realidad de una posibilidad.